Vamos a saludar a nuestro nuevo invitado. Él es profesor universitario experto en geopolítica, Andrés Giraldo, profesor de la Universidad de Medellín. Bienvenido, profesor, a Clic Clase, el poder de la información a un clic. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a tu programa. ¿Usted es profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Medellín, Andrés? Sí, las áreas mías son geopolítica, comunicación corporativa, pero yo soy de formación periodista, ¿sí? Entonces, estamos muy en sintonía con todo lo Claro. que... Y Sí. me imagino pues que entonces hoy también usted piensa, no obstante esté dedicado a la docencia, pero allá es donde hay que precisamente discutir y reflexionar. Hoy, por ejemplo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, es un día para compartir con los estudiantes sobre el tema. Y definitivamente en un contexto donde hay que entender cómo las generaciones se informan, porque una cosa es la información en medios tradicionales o marcar una diferencia entre lo que son medios tradicionales y medios convergentes o redes sociales, que son temas muy diferentes, y eso de una u otra forma también trastoca el concepto de verdad, que es tan afectado, por ejemplo, en el caso del tema de Israel que nos ocupa, pero que como ejemplo puede servirnos perfectamente para lo que se está discutiendo, claro. Entonces el tema de libertad de expresión, pues va muy ligado a profesionales que se dedican a la información o personas que por tener un dispositivo pueden difundir información. Hay que tener esa división muy marcada. Sí. Que eso es lo bueno y lo malo, o sea, lo paradójico. Aparecen las redes sociales, aparece la tecnología y entonces se democratiza la información. Porque es que yo sí estoy recordando cuando yo era estudiante y bueno, y aún después de haber hecho parte de mi vida profesional, haciendo parte de los medios poderosos, de los únicos medios que tenían la información, y el mundo eran simplemente receptores de información y el poder estaba incluso en esos medios que además tenían unas tendencias políticas o económicas muy claras. Entonces, cuando aparecen las redes y se habla de la democratización, todo el mundo puede ahora producir información. O sea, ya no solamente consumidor, sino que también es productora de información. Pero ahí es donde viene la paradoja, Andrés. La calidad de la información. Si cualquiera lo hace de cualquier manera. Vivimos en un mundo de infoxicación. ¿De qué? Infoxicación. Ya, de intoxicación, mezcla de intoxicación e información. Muy bien. Sí. ¿Y por qué? Porque también diría yo que muchas veces a la democracia se le pide tanto que la desbordamos, ¿no? Entonces todo se soluciona con la palabra democratización, pero la democratización, ¿será que no necesita también de responsabilidad? Entonces, yo diría que es un tema, bueno, sí, pues vivimos en un entorno democrático, pero ¿hasta qué punto le exigimos tanto a la democracia que abusamos de ella? Y más en términos de información, sí. Y entonces emplea usted la palabra ahí para ya saltar al tema que nos compete para esta entrevista, es el de la responsabilidad, palabra con la cual hoy nos levantamos hablando del Día Mundial de la Libertad de Prensa, en el sentido de libertad sí, pero con responsabilidad. Y le podríamos agregar el concepto de veracidad. Porque es que no es la verdad, sino las distintas formas de llegar a demostrar hechos, que eso es la veracidad. Sí. Así es. Y entonces, qué pena, no me va a dejar usted salir al tema de la decisión tomada por el presidente Gustavo Petro de Pero tiene terminar mucha relaciones conexión. diplomáticas con Israel. Pero es que cuando dice veracidad, y estamos hablando de ese tema que me apasiona, recuerden entonces el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia nuestra, que habla muy claramente de libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de prensa, pero con responsabilidad, veracidad e imparcialidad. Esa palabra está metida ahí. El compromiso es, sí señor, sea libre, pero sea responsable y tenga en cuenta que la veracidad es una obligación. Así hay muchas verdades. Exacto. Es lo que a veces no entendemos. Bueno, oiga, Andrés Felipe Giraldo, entonces vamos pues al tema, usted como profesor en geopolítica, para que nos ayude a entender qué ve usted con la decisión
que ha tomado el presidente Gustavo Petro de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel? Bueno, yo pienso que no es una decisión, puede sonar un poco espontánea, pero ya es un tema que lo ha estado tratando incluso en épocas de campaña. No lo había dicho abiertamente, pero digamos que ha sido un tema que tiene un componente histórico y un componente de coyuntura política. Histórico, pues porque de una u otra forma, ¿qué significa Israel para un gobierno progresista y más en la figura de Gustavo Petro? Pues Israel tiene que ver con un tema de seguridad, vigilancia, espionaje, todo el tema de mercenarios, y eso para una figura como el presidente Petro y su gobierno tiene que ver con influencia paramilitar, ¿no? Miremos que puede revivirse el tema de mercenarios que han estado acá preparando a grupos de autodefensas. Ese componente histórico tiene mucho que ver en el pensamiento político de Petro. Ahora, frente a un tema de coyuntura, el tema de coyuntura está ligado a ese discurso de odio entre el pueblo israelí y el pueblo palestino, tomando partido hacia una de las dos posturas, que es defender la causa palestina. Colombia reconoció al Estado de Israel desde 1949, pero con Palestina empezaron relaciones diplomáticas desde 1988, porque recuerden que Palestina está bajo el arbitrio de Israel. Entonces, yo diría que es un tema histórico y un tema ajustado a defender la causa palestina, que es más un tema de coyuntura, pero romper relaciones diplomáticas tiene ciertas connotaciones y complejidades y no lo veo tan fácil, porque con Israel hay un TLC desde el 2020 y además hay unas relaciones que son no ligadas a la alta política, como por ejemplo relaciones comerciales, relaciones del sector educativo, y quien no lo creyera, en medio de la defensa de energías renovables, Israel tiene hasta programas de energía renovable en regiones como La Guajira, porque son similares en territorio. O sea, el territorio guajiro es muy similar al territorio de Israel. Entonces, Israel tiene innovación en enverdecimiento, que son temas de cómo generar energía, recursos, cultivos en el desierto. Entonces, pues yo no lo veo tan fácil, puede sonar muy interesante en una plaza pública un 1 de mayo, pero no lo veo tan fácil de ejecutar en un contexto mucho más legal y más desde una normativa internacional y más desde temas como los TLCs, porque si uno rompe un TLC puede afectar asuntos como la OCDE, temas de cooperación internacional y demás. Andrés, un saludo especial. Hablemos desde el punto de vista militar, porque se habla de una relación entre Israel y Colombia desde el punto de vista militar importante, y es que muchas de esas aeronaves que brindan seguridad a Colombia, pues necesitan un mantenimiento, necesitan una capacitación explícita de Israel. ¿Qué va a pasar con Colombia y en especial con estas aeronaves que hoy se necesitan para esa seguridad en nuestro país? Sí, que incluso pues todo el mundo habla más de temas militares que los que acabé de mencionar, que muchas veces no son tan visibles, ¿no? La balanza comercial es la relación entre, digamos, las exportaciones que Colombia hace a Israel y las exportaciones que Israel hace a Colombia. Y Colombia, quien lo creyera, tiene una balanza comercial positiva con Israel. Entonces, ¿quién saldría perdiendo? Pues yo diría que en temas de balanza comercial sale perdiendo Colombia porque le exporta más. Pero además lo que nos importa desde Israel es muy importante para el tema, por ejemplo, militar, porque, por ejemplo, el mantenimiento de las aeronaves Kafir, el mantenimiento es costosísimo, y el avión Kafir de la Fuerza Aérea ya está obsoleto, pero pues hay que hacerle mantenimiento, porque en este momento están guardados en las bases militares. Por ejemplo, los fusiles Galil son una patente que tiene Colombia y es una patente israelí, pero ¿cuál es el problema del fusil Galil? Tener las municiones, y las municiones son proveídas por Israel. En temas de inteligencia militar, por ejemplo, la Mossad tiene mucha cooperación con la SIJIN en temas de
ante todo procesamiento de información, o el origen de grupos terroristas, el comportamiento de ciertos grupos. Entonces, digamos que en temas de inteligencia militar también, pero lo que no se ve es otros temas que Israel tiene en Colombia, como por ejemplo temas de becas para estudiantes, ¿sí? Muchos estudiantes colombianos se van a Israel a estudiar becados, o temas de energías limpias, como lo mencionaba ahora. Entonces, sí, el tema militar que ustedes tocan es un tema de más efecto mediático, pero hay otros asuntos que muchas veces son más sutiles, pero sí entiendo como el enfoque de la pregunta, y es porque el asunto militar, y pues más en un contexto donde la oposición, por ejemplo, le dice, no, entonces esto va a debilitar más la fuerza militar, pues indiscutiblemente la va a debilitar, va a hacer más vulnerable la fuerza pública. Pues mire lo que están pasando con los helicópteros, ¿no? Los helicópteros también son es de producción rusa y algunos de producción israelí. Entonces, ¿por qué se están cayendo los helicópteros? ¿Será que hace falta mantenimiento y el repuestos, o el mantenimiento, o los repuestos y el mantenimiento hacen parte de esa industrialización que tiene Israel hacia Colombia con el aparato militar? Sí, es que se habla de 300.000 fusiles en manos de las Fuerzas Armadas Galil. Eso es prácticamente la dotación de todas las fuerzas militares colombianas. La patente la tiene Colombia, sí. Exactamente. Israelí, sí. Pero hay, como usted lo dice, aquí se pueden hacer algunas reparaciones, no todas, y algunas tienen que venir directamente de Israel. Con los buenos días, profesor Andrés Felipe. Un asunto es que ayer el comunicado de la Cancillería da a entender que es que este rompimiento tiene que ver solamente con los canales diplomáticos y que no toca otras esferas, dando a entender que, por ejemplo, el TLC y algunos convenios con Israel, había un acuerdo, un contrato por 30.000 millones de pesos, 30.000, sí, creo que 30.000. De dólares, creo, se van a mantener vigentes. ¿Eso sí es posible? Pues se está hablando de ruptura de relaciones diplomáticas, más no de rompimiento de acuerdos comerciales. Entonces uno lo que escucha es más o menos eso, por lo sensible de muchas del relacionamiento que hay. O sea, el número de colombianos en Israel se calcula más o menos en 6.000. Y aquí las comunidades judías agrupadas, pues también son muy numerosas. ¿Cuántos palestinos, cuántos colombianos hay en Palestina? Se calcula que unos 500, que están en misiones algunas humanitarias, ¿sí? Entonces, pues digamos que yo no sé hasta qué punto esa relación se vaya a romper, porque hay una relación de la alta política y hay unas dinámicas binacionales que son muy difíciles de romper. Entonces, es muy gaseoso el discurso, rompemos relaciones diplomáticas, pero se mantienen las relaciones consulares, y yo diría que se mantienen también relaciones comerciales. Entonces, no entiendo muy bien cómo esa lógica. Yo pensaría que es una lógica más desde el discurso 20 juliero del 1 de mayo, pero no sé cuál va a ser la consecuencia, porque eso está muy reciente. Entonces, no hay problema, según eso. O sea, si el rompimiento es de relaciones diplomáticas y no afecta lo comercial, ahí, por ejemplo, acabamos de ver una de las frases que usted planteó que me parece bien importante, que habló tenemos TLC, Tratado de Libre Comercio, con Israel desde 2020, creo que fue que dijo, ¿cierto? Que es bien importante esas relaciones comerciales. Nosotros tenemos la balanza inclinada a favor nuestra porque exportamos más. Y desde el punto de vista, pues, el mediático, porque es que no, la oposición, por ejemplo, por el caso de señalar lo mal hecho de Gustavo Petro al romper las relaciones, habla de lo mediático, lo que impacta, que los fusiles, que los helicópteros, en fin, lo que a la gente la apasiona, le mueve las vísceras, más no esas otras cosas que son las esenciales. Entonces vuelvo y digo, entonces no hay ningún problema. Relaciones diplomáticas no terminan rompiendo o generando consecuencias negativas en lo comercial. Entonces, ¿cuál es el problema? Sí, incluso pues porque yo no sé si Netanyahu le preocupe mucho
lo que pronuncia el presidente Petro. Y él dice que él no hace relaciones con terroristas o con genocidas, más bien, ¿cierto? Pero digamos que eso lo que mueve un poco es mover la agenda en Colombia entre comunidades judías y el tema con comunidades palestinas, porque es que en Colombia hay embajada palestina, o sea, hay misión diplomática palestina dentro de Colombia. Y pues también hay un tema como de solidaridad de la causa palestina, que incluso mire que en Estados Unidos la estamos viendo, ¿no? Universidades projudías, pero con estudiantes tomándose las universidades bajo la causa palestina. Entonces mire que el 1 de mayo sirvió mucho para una juventud colombiana defendiendo la causa palestina. Yo invitaría un poco a tomar esos discursos del odio con mucha prudencia, porque no podemos hacer eco de esa situación. ¿En qué sentido? Pues en que también hay que entender cuáles son otras dinámicas que no se ven. Dinámicas puntuales como 300 estudiantes colombianos hacen posgrado en universidades de Israel con becas de la Embajada de Israel, por ejemplo. Claro. ¿Sí? O plantas eólicas o plantas de energía renovable en La Guajira, en el Cesar, que son de cooperación israelí en Colombia, y entonces eso que lo vamos a perder. Pensaría que hay que hacerle más eco a esas situaciones que a muchas otras que son incluso más fáciles de suplir, advirtiendo que pues Colombia no sé qué tanto le vaya a meter la mano a la inversión militar, pero sí está volviendo obsoleta la industria militar que tenemos, porque es de relacionamiento económico con Israel. Entonces sí se puede volver obsoleto el tema del aparato militar, que eso sí es. Para entender el contexto, de todas maneras, volvemos con, digamos, el parecido. Déjeme decirlo de esta manera bien sencilla para que usted nos ayude a entender. El parecido ideológico del gobierno de Gustavo Petro con la causa palestina o con Hamas, que es lo que, por ejemplo, el canciller Israel, bueno, el apellido no recuerdo, ha dicho que Gustavo Petro prefiere alinearse al lado de los terroristas de Hamas. Entonces, para entender cuál es el parecido ideológico de este gobierno y de nuestro presidente en torno a la causa palestina versus entonces la posición contra Palestina del Estado israelí. Ahí está. Pues yo no le veo ningún parecido ideológico, pero sí es como ponerse en orillas diferentes, es decir... no hay parecido ideológico. Ideológico no cero, no, yo no veo ninguna conexión, pues, porque decir que entonces, como Petro es de origen guerrillero del M-19 y una causa revolucionaria y conecta con las causas del Hamas o de Hezbollah, pues también sería desde nuestra parte irresponsable circunscribirlo allí, ¿cierto? Pero lo hacemos, y mire entonces el concepto de posverdad, porque nosotros cuando hablamos y nos metemos a las redes sociales, entonces también vemos que están diciendo entonces Petro y sus nuevos amigos que son Hamas, ¿sí? y sus nuevos amigos del eje del mal. Entonces ya empiezan a hablar con Estados Unidos. Entonces, ¿será que Estados Unidos está metiendo a Colombia dentro del eje del mal con Venezuela, Irán, Corea del Norte? Entonces nos metemos en unas películas que hasta nos la creemos. Yo no veo afinidad ideológica, simplemente es un tema que, repito, y es un tema que caracteriza mucho a Petro, porque es que Petro hace de su causa personal una causa nacional, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles son sus raíces históricas? Claro, ¿quién ayudó al surgimiento del paramilitarismo en Colombia? Pues se estima que hubo mercenarios que preparaban a los grupos paramilitares para defenderse de la guerrilla, como hace Israel para defenderse de los grupos terroristas. Yo miraría ahí como ese determinante histórico. Yo lo vería más no como afinidad ideológica, sino como un determinismo histórico. Para darle un contexto histórico, profesor, estamos hablando de Jair Klein, ¿no? De los años 80, que entrenó a los paramilitares en el Magdalena Medio. Sí, y tiene una condena pendiente en Colombia, pero en Israel es un héroe. Sí, entonces claro, también es como las visiones diferentes del tema. Otro asunto es que
viendo el tema, la crítica que se le ha venido al presidente frente a este tema, lo han criticado más por la forma que por el fondo. Porque, digamos, para nadie o sea, hoy nadie puede discutir que lo que pasa en Palestina es un genocidio, pues 40.000 personas asesinadas, la mayoría que no tenían nada que ver con este conflicto, pues no tiene otro calificativo, y no en vano, ya la Corte Penal Internacional está metiendo las manos y otros países han hecho también una situación similar a la de Colombia. Es más, un aliado muy importante de Estados Unidos, que es Turquía. Entonces, un poco se está desviando la atención en la forma y no se está viendo el fondo. Sí, esa pregunta es muy interesante porque estamos surfeando, ¿sí? Y muchas veces no vemos el trasfondo. Es que lo que estamos viviendo acá puede también verse en Francia o en Estados Unidos, ¿sí? En Estados Unidos hay una tremenda polarización en torno al lobby sionista, que el sionismo es el nacionalismo judío, que es muy fuerte en Estados Unidos. De hecho, el 30 o el 40% del Congreso de los Estados Unidos del ala republicana es de connotación judía. Entonces, digamos que la causa palestina en Estados Unidos, ¿de dónde surge? Puede surgir de una población joven, migrante, que está mirando otras tendencias, se comporta de otra forma. Entonces, en Colombia, yo pienso que no es ajena a esa situación, pero sería también muy miope nosotros, como sociedad, no reconocer que la causa palestina hay que defenderla, ¿sí? Pero tampoco podemos justificar las acciones del grupo Hamas. Vea, se lo pongo de una forma muy concreta. Israel y Palestina iban a firmar la paz en los años 90, pero a Arafat y a Yitzhak Rabin los perseguían para asesinarlos. Asesinaron al presidente israelí por querer firmar la paz. Arafat se salvó de ser asesinado, pero también lo buscaron. ¿Quiénes? Extremistas del ala palestina. Entonces uno también puede decir hasta qué punto a esas facciones les conviene firmar la paz. ¿Qué es la paz? Consolidar dos estados legítimos reconocidos por Naciones Unidas. Pero Netanyahu no ha hecho su causa política en la defensa de la construcción de dos estados. No, Netanyahu, ¿por qué tiene efectividad? Tiene efectividad es porque defiende el arbitrio que tiene Israel sobre el pueblo palestino. Entonces, claro, porque sabe que si va a firmar la paz, puede que hayan extremistas sionistas que lo asesinen. Entonces, es muy interesante comprender ese contexto tan local que tiene una reivindicación muy global y que nosotros, pues desde Colombia, yo pensaría que un mandatario sensato debería de reconocer el genocidio que se hace, perdón, la agresión del pueblo israelí hacia el pueblo palestino, pero también la reivindicación de muchos grupos terroristas que bajo la bandera palestina cometen muchos actos terroristas que incluso a la misma población palestina no les conviene. Es que, perdón, ¿dónde trabajan los palestinos? Los palestinos trabajan en empresas, en colegios, en la industria de las ciudades israelíes. O sea, los enclaves palestinos salen a trabajar, a estudiar, a formarse en instituciones que son israelíes. Conviven con los israelíes conviven con los palestinos. Claro, hay unas causas reivindicatorias de la alta política. Se lo pongo de una forma muy concreta. Nosotros en Colombia peleamos con Venezuela, digamos, en cierto momento, el gobierno de aquí y el gobierno de allá. Pero ¿ustedes creen que entre Cúcuta y San Cristóbal va a haber unas disputas como se ven en la alta política? No, hay unas dinámicas muy del ciudadano y eso es lo que a veces no vemos desde una óptica colombiana. Yo insisto en que nosotros tenemos que tener un reconocimiento al exterminio del pueblo palestino, al refugiado palestino, a un pueblo que ha sido refugiado prácticamente, pero que también tenemos que condenar la causa palestina con terrorismo extremo. Último comentario, Andrés Felipe, muy cortico, desde el punto de vista de nuestra polarización. Esto fue un papayazo más, permítame la expresión, de Petro a la oposición. Claro, porque es que cuando se emiten un tipo de
de pronunciamientos, además porque eso no tiene ninguna resolución, ninguna preparación, el presidente improvisa demasiado. Yo pienso que el presidente no sabe gobernar, pero pues digamos que le funciona muy bien el discurso político y pone a sus ministros a voltear. O sea, cuando yo escucho eso, entonces el ministro entonces le toca, ¿cómo voy a actuar mañana? Entonces, claro, y la oposición, pues, es que la oposición colombiana, ¿de qué vive? Pues vive de Petro. ¿Y Petro de qué vive? Pues de la oposición. Si no nos damos cuenta de eso, seríamos muy, muy tontos. Qué pena la expresión, sí. No, así es. Por eso es importante que les llevemos información lo más exacta posible, lo más veraz posible, para ir redondeando precisamente por donde empezamos, con la libertad que se pueda tener en los diferentes medios, sobre todo en estos independientes, que no dependemos de una u otra tendencia, para que precisamente la gente no termine manipulada. ¿Por qué? Porque lo que se aprovecha con ese tipo de episodios es insumos de un lado y del otro, en contra de uno y en contra del otro, y la gente termina manipulada en la mitad, lamentable. Y ante todos ciudadanos que sí dependen de tener un documento en Israel o un ciudadano que necesita un documento en Colombia, ¿sí? Entonces, mire que ese trabajo no se va a perder, las relaciones consulares no se van a perder, ni las comerciales. Yo temería a pensar que las relaciones comerciales difícilmente se van a romper, ojalá que no, pues es lo que más desearía. Ojalá que entonces, o esto nos lleva entonces a que se rasguen las vestiduras algunos, porque es que se acabó la relación diplomática entre Israel y Colombia. Cuando usted lo dijo ahorita, a Netanyahu ni le importará qué fue lo que dijo un señor por allá del tercer mundo, un señor que se llama Petro, o de apellido Petro. Andrés Felipe Giraldo, profesor de Geopolítica de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Medellín. Gracias por haber estado con nosotros. Pues lo seguiremos molestando para que nos ayude a entender. Claro, Roger, muchas gracias y a su entera disposición, y un saludo a todos los compañeros de la mesa. Muchísimas gracias. Andrés Felipe Giraldo.